Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González y en esta ocasión estamos en la materia de bienes y derechos reales. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a ver una cápsula informativa. Vamos a hablar un poco sobre la posesión. Entonces, vamos a iniciar. Como decimos, nuestra cápsula informativa es referente a la posesión. Y podemos iniciar diciendo que, según el artículo 762 del Código Civil, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. En palabras más sencillas, podríamos decir que la posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien. Este puede ser mueble o inmueble, o sobre un derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a ese bien o a ese derecho. Vamos ahora a ver cuáles son los elementos distintivos medulares de una posesión. Como decimos, la posesión es un hecho jurídico que produce consecuencia jurídica y consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal como señor y dueño. La posesión requiere o necesita dos elementos para configurarse, y ellos son el corpus, que es la cosa en sí, y el animus rem sibi habendi, que es la intención de tener la cosa como propia, de comportarse respecto a ella como lo haría su dueño. Es decir, la posesión requiere la intención y la conducta de un propietario. Así, se distingue de la mera tenencia, en la cual el tenedor reconoce en otra persona la propiedad de la cosa en su poder. Vamos ahora a ver qué puede ser objeto de posesión. Si nos vamos al artículo 437 del Código Civil Federal, ahí podemos ver que el Código Civil dispone que pueden ser objeto de posesión todos aquellos bienes y derechos que son en determinado momento susceptibles de apropiación. Y son susceptibles de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Vamos a suponer, si varias personas poseen un bien que no se puede dividir, cada una de ellas podrá ejercer actos posesorios sobre el bien, siempre y cuando no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de adquisición de la posesión? Si nos remitimos nuevamente al Código Civil Federal, en su artículo 438, nos dice que la posesión puede adquirirse en virtud de un acto, ya sea lícito, como por ejemplo un contrato de comodato, o ilícito, como en el caso, por ejemplo, hablemos de un despojo. Es decir, la posesión la vamos a poder adquirir por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o también por los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. Es decir, la posesión puede ser adquirida no solo por quien va a disfrutarla, sino también puede ser adquirida por el representante legal, el mandatario o un tercero sin mandato alguno. En el caso de un tercero, digámoslo así, va a ser necesario que el poseedor a cuyo nombre se haya realizado el acto lo ratifique. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento de un inmueble,
El poseedor adquiere la posesión a través del contrato de arrendamiento que puede ser celebrado por él o por su representante legal. Vamos ahora a hablar sobre la posesión, esto ya en el acto de buena fe y el traslado de dominio. Esto es un poco más complicado de entender. Vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo. En el artículo 803 del Código Civil Federal, podemos ver que la posesión de buena fe la tiene la persona que entra en la posesión en virtud de un título suficiente que le da derecho a poseer. También tiene la posesión de buena fe quien ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Esto evidentemente se refiere a quien posee como consecuencia de un derecho, y aquí la palabra título se va a expresar en su acepción de acto jurídico. Pero es necesario determinar si se refiere a cualquier acto jurídico, al válido y al anulable. En el primer caso es indudable que el titular del derecho está facultado para poseer y se repite entonces la pregunta sobre la utilidad jurídica de regularlo como poseedor, en adición a su carácter de titular de ese derecho. Una vez que el acto es anulado, el poseedor puede ser considerado como de buena fe, no porque tenga un derecho suficiente para poseer, sino porque también es poseedor de buena fe el que, como dijimos, ignora los vicios del título que le impiden poseer con derecho. En estos casos, como la posesión tiene la presunción de ser de buena fe, el que pretenda demostrar la mala fe deberá, obviamente, buscar un medio de prueba para ello. Una actuación de buena fe, digámoslo en términos más sencillos, es aquella en la que no hay conciencia de estar quebrantando alguna norma o algún derecho ajeno. El que actúa de buena fe cree, con verdad o sin ella, que está actuando lícitamente. La buena fe, que viene del latín bona fides, es un principio general del derecho consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o en la rectitud de una conducta. Pero vamos a su contraparte. Vamos a hablar de la posesión, mala fe y también el traslado de dominio. Esto lo podemos ver en el artículo 806, en el cual nos habla de que se considera como poseedor de mala fe al que, conociendo los vicios de su título, en cuyo supuesto el tercero perjudicado con el procedimiento de usurpación, deberá de probar. También es poseedor de mala fe el que entra en posesión sin título alguno para poseer. Este calificativo, digamos, que va a determinar el plazo en el cual el poseedor, como consecuencia de un acto anulado, puede convertirse en titular del derecho correspondiente por usucapión. El código, si bien no la define, se refiere a sus efectos en los artículos 909 y 910, cuando disponen que el poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien aún por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que éste también se hubiese producido en caso de haber estado en poder de su titular y que el poseedor de mala fe está obligado a entregar todos aquellos frutos percibidos y en caso de que no existieran, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir. Sin duda, esta es una subespecie de una posesión ilegítima. Vamos a ver ahora lo concerniente a la posesión y a los hechos delictuosos. Esto lo contempla el Código Civil Federal en su artículo 814, en donde vemos que el poseedor que haya adquirido la posesión por algún hecho delictuoso está obligado a restituir todos los frutos que haya producido la cosa y los que haya también, en su caso, dejado de producir por omisión culpable.
Este también tiene la obligación impuesta por la fracción 2 del artículo 812, que nos dice que deberá responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa, o también por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que pruebe que estos se habrían causado aunque la cosa hubiera estado poseída por su dueño. En esta fracción vemos que también no deberá responder de la pérdida sobrevenida en casos naturales o inevitablemente por el solo transcurso del tiempo. Pero, ¿cuáles serían las formas de perder esta posesión? Vamos a remitirnos al artículo 460 de nuestro Código Civil Federal, en donde vamos a poder observar que el poseedor va a poder perder su posesión si sucede alguna de estas cosas. En primer lugar, por el abandono de la cosa. En segundo lugar, por una cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. La perdería también en caso de destrucción o pérdida total de la cosa o por quedar esta fuera del comercio. Y también por la posesión de otro, aún contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año. Como podemos ver, la posesión es un poder que las personas tienen sobre un bien o derecho, y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre estos mismos. Pueden también poseerse, digamos, todas aquellas cosas o derechos que no estén fuera del comercio. La posesión puede adquirirse en virtud de un acto o un hecho lícito, como por ejemplo un contrato de comodato o también un hecho ilícito, como en el caso del delito que hablábamos de despojo. El derecho de posesión se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y alcanza el rango de garantía constitucional al establecer en el artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, las personas no pueden ser molestadas en su derecho de posesión de forma arbitraria. El derecho de posesión no debe confundirse con el derecho de propiedad. Esto es muy importante, que quede muy claro. Si bien en virtud de la posesión los bienes o derechos pueden usarse y disfrutarse como en la propiedad, la diferencia vital va a radicar en que, tratándose de la propiedad, además del derecho de uso y disfrute de la cosa, se tiene un derecho de disposición de la cosa, lo que no sucede tratándose de la posesión, puesto que no toda posesión implica propiedad. Y bien, con esto terminamos nuestra cápsula informativa.